Decíamos entonces que tenemos que considerar, ¿no? El trabajo bajo esos tres aspectos principales. A través del trabajo material, obtenemos la posibilidad de realzarnos en el cumplimiento de los deberes para con nosotros mismos, para con la familia, que la espiritualidad nos confía, y para con la sociedad en la que participamos igualmente. Hace referencia a nuestra propia condición corpórea desde el punto de vista filosófico. En el campo de la actividad moral, tenemos la oportunidad de luchar para adquirir cualidades elevadas, o en su defecto, sublimar aquellas con las que ya nos sentimos afortunados de alguna manera. Destacamos aquí las facetas de nuestra personalidad, el trabajo sobre nuestro carácter, la autodisciplina, la autosuperación, etc. Este es el ámbito de la vida privada. Lo consideramos, por lo menos, desde el punto de vista global. Y para el trabajo espiritual, tenemos la oportunidad de ejercer la fraternidad con el prójimo y nos perfecciona con el conocimiento trascendente del alma. Aquí cabe el trabajo que realizamos en los centros espíritas, destacando la asistencia espiritual tanto a encarnados como a desencarnados. Trabajar, por consiguiente, no es en absoluto una ejecución rutinaria de tareas materiales, manuales o intelectuales. Trasciende la propia condición corporal, incidiendo en nuestro propio progreso espiritual. Y ahí hace de puente nuestra condición moral como eje estructural de cada ser. Porque es a través del trabajo que damos algo de nosotros mismos en favor de otros. Y si lo realizamos de forma solidaria, nos brinda la iluminación esencial. Hallamos el tesoro escondido en el campo de la existencia con que Dios nos bendice desde la adquisición de nuestro libre albedrío. Por tanto, lo que nos dice el pensamiento espírita respecto al trabajo es que más allá de ser una necesidad meramente, es más bien un deber social y una consagración espiritual en el sentido de culminación. El trabajo es un medio que se nos impone para perfeccionarnos en nuestras potencialidades y asegurar nuestro progreso espiritual, nuestro bienestar, nuestra felicidad de manera integral. Y es aquí donde podemos ver con más facilidad que el trabajo está vinculado con la oración. Allan Kardec nos sitúa como primera ley moral, la ley de adoración, que nace del sentimiento innato de religación de la criatura con el Creador. Con ella cumplimos el deber moral del hombre para con Dios. Y se amplía esa ley en el cumplimiento de la siguiente, que es la ley del trabajo, en la didáctica que pone Kardec en la organización de las leyes morales en el libro de los espíritus y en la tercera parte, como hemos indicado. Porque es a través del auxilio a nuestro semejante que cumplimos el propio mandamiento de amar a Dios y por tanto aplicando la ley de adoración de manera integral, que era la primera, de la cual no tendría sentido, ¿no? Trabajo y oración, podríamos decir que son complementarios también necesariamente, porque es por su intermediación que podemos conquistar los valores que permiten corregirnos en nuestras imperfecciones y educarnos la voluntad, dirigiendo con nuestra voluntad que vamos obteniendo cada vez más amplias posibilidades a través de los aprendizajes obtenidos en la incesante dinámica del ensayo y error que nos proporciona la vida. En este sentido, el trabajo se torna un auténtico antídoto contra el mal. Trabajando en el refugio de la oración, es decir, haciendo presente a Dios en nuestras acciones y labores cotidianas, es que superamos las limitaciones de nuestra condición material, aportando el brillo de la luz que produce la oración y la fe para el sustentamiento real de la vida. Ahí trascendemos el dolor, que como decíamos al principio se encuentra conectado con el trabajo, en esa condición primaria, como equilibrio y educación, reajustando las fuerzas del espíritu, como nos dice Emmanuel. Aunque el dolor hoy está modificado por la fuerza de las cosas, ¿verdad? Hoy sentimos más dolor de forma emocional y psíquica que propiamente física. Y esto es debido a la mayor sofisticación y a la transformación de la naturaleza del trabajo, cada vez menos ruido.
Hoy sufrimos más por soportar el trabajo que no queremos realizar o que no nos gusta, que por la realización de la propia faena, de la obligación de la actividad que debemos defender en la empresa con el trabajo diario. Deseamos el trabajo del otro, o la felicidad que nos parece disfruta nuestro vecino con su trabajo, y que nosotros no podemos tener, y ahí nos amargamos entonces. Caemos en el desánimo, y esto es muy peligroso. Debemos evitar caer en el desaliento, porque aquello en verdad es una falsa ilusión. Todo trabajo es una bendición de la vida, y hemos dicho que nos dignifica y nos sustenta, y en este sentido habría que abrazarlo. Tenemos multitud de ejemplos, y en la propia literatura mediúnica se nos muestra también. Nos acordamos del caso de André Luis, por ejemplo, cuando como médico debe realizar tareas de limpieza de un mero auxiliar, ¿no?, en las cámaras de rectificación, o incluso las enseñanzas que él mismo nos transmite de sus capacitadores, que bajan al nivel de puros operarios, confirmando la enseñanza superior del maestro, cuando indica que el mayor sea el servidor de todos. Por tanto, debemos buscar nuestra motivación de hacer bien el trabajo con que la vida nos brinda la oportunidad de nuestro propio crecimiento. Es una oportunidad de renovación en la que, poniendo nuestros mejores deseos, lograremos enriquecernos con la justa gratificación emocional que surge del maravilloso medio de ganarse con nobleza el pan diario. Y decimos esto siendo conscientes de las limitaciones y esfuerzos que aún debemos realizar nosotros para regocijarnos en la alegría del deber cumplido tras nuestro trabajo en un sentido total. Muchas veces pesado, generador de tensiones, de frustraciones y ansiedades que nos provoca la idea de cambio, al verlo y sobre todo al sentirlo como una carga. Pero no debemos permitirnos esto, porque en verdad no nos encontramos en ningún sitio en el que estamos sin razón de ser. Por uno u otro motivo que se nos sustrae al entendimiento, incluso. La actividad que desempeñamos, o un mero acontecimiento en el flujo rutinario de nuestra labor, ¿verdad?, nos estimula al logro de cualidades que necesitamos, o bien respecto a la utilidad en la que no nos ponemos a poder ser eficientes, útiles para la contribución en la función divina. Y aquí, aunque es una cuestión particular, ¿no?, nos acordamos de un caso que hemos vivido directamente, ¿no?, y es un acontecimiento que me surgió en el trabajo, en mi trabajo. Yo estoy vinculado a un trabajo de asistencia social y trabajamos en equipo. Hay 2 personas en un equipo, formamos 3 equipos y un grupo de 6, 7 personas con el coordinador. Y yo estaba formando parte de un equipo y por circunstancias ajenas y X se da la necesidad de cambiar, de rotar los equipos, los grupos. Y entonces tuvimos que pasar a formar parte de otro equipo donde consideramos que la persona con la que teníamos que compartir, ¿no?, por su especificidad y por la especialidad que ella tocaba, ¿no?, en materia del propio trabajo que realizábamos, que hay, podemos decir, especialidades. Bueno, pues cambiamos de equipo de trabajo y esto resultó positivo, que yo en un principio no lo veía, pero estuve abierto, ¿no?, a esta cuestión, y después, posteriormente, ¿no?, pude reconocer la importancia de aquel cambio en el que yo me pude especializar en cuestiones que hasta entonces no tenía conocimiento y que luego tuve necesidad con arreglo a un familiar que tuvo problemas con las drogas. Y en este sentido, este equipo estaba más especializado en el trabajo de drogas. Entonces, en ese sentido, conocíamos todos los recursos, sabíamos cómo había que funcionar, ¿no?, en esa línea.
Y entonces surgió posteriormente, simplemente en 6 o 7 meses después, vino el problema, ¿no? Vino el problema de este familiar que eclosionó en toda una espiral de locura increíble. Y nosotros, gracias a haber cambiado de equipo, de grupo, y habernos especializado un poco, ¿no?, en esa temática, pudimos direccionar aquello, por lo menos con mayor solvencia, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿no?, decíamos que siempre podemos ser eficaces, ¿no?, contribuyendo en esa función. Y hemos sido invitados, en realidad, desde que salimos de la mano de Dios, a la construcción de nuestro propio destino, a la elaboración de nuestras potencialidades de progreso y sublimación inherentes a cada uno de nosotros, y que en realidad vienen a reflejar nuestra verdadera naturaleza. La naturaleza del trabajo se modifica en virtud de nuestra propia naturaleza. Es así que cuando nosotros dejamos de tener tantas necesidades de orden material, el trabajo va siendo menos penoso y las necesidades implícitas en nuestra propia condición existencial varían igualmente de grado en grado. Todo es relativo, como sabemos. Lo necesario para unos es superfluo para otros. Por eso la finalidad del trabajo tiene que ser nuestra propia trascendencia, aspirando a situaciones y mundos donde el trabajo se convierta en toda una delicia, en la que comienza a despuntar aquellos brillos sutiles que nos caracterizarán desde el punto de vista de la purificación de nuestro espíritu. Es el caso de los mundos felices que nos esperan, donde el trabajo deja de ser impositivo para ser una conquista del hombre libre, que sabe actuar en el bien infatigablemente, sirviendo siempre. En este camino no existe imparcialidad por parte de Dios. Todos estamos destinados a acceder a las categorías más altas. Sin embargo, esta conquista se realiza a través del esfuerzo que produce nuestro interés en el bien de todo y de todos. En el sentimiento de fraternidad que nos mueve en el quehacer diario, aprovechando el medio en que nos encontramos para tal fin. Aquí resalta nuestro propio autogobierno, las limitaciones y expiaciones que tenemos que superar en esta existencia cada uno de nosotros. No obstante, si aún tenemos que lidiar con condiciones de trabajo penosas, ya sea a nivel físico o a nivel emocional, debemos de reconciliarnos con nosotros mismos frente a la situación en la que aún nos sitúa la vida, porque refleja, en verdad, la misericordia de Dios, porque el trabajo aún hoy, en nuestro mundo, es tanto un medio de elevación como de expiación. Sí, también es un medio de expiación del que tenemos necesidad para reequilibrarnos, rescatando, como sabemos, abusos de nuestras fuerzas, de nuestra inteligencia, de las facultades que hemos empleado en detrimento de nuestros semejantes en el pasado, y que hoy se presenta para compensar aquellas mismas transgresiones, pasando por situaciones similares, a fin de aprender a valorar más los aspectos de la vida, a las personas que llegamos a despreciar o a no valorar suficientemente, y que ahora podemos beneficiar. Es la cuestión del propio descanso, por ejemplo, que en un momento no se respetó, no concedimos a otros que se pudieron encontrar bajo nuestra responsabilidad en el pasado, y que hoy recogemos la siembra de aquella cosecha, realizando trabajos penosos, o en condiciones infrahumanas o poco dignas, y bajo condiciones de exigencia, o bien la cuestión del desempleo, donde no se encuentra la posibilidad de trabajar a pesar de desearlo incesantemente, ¿no? Y esto, estamos sensibilizados por el problema por el que pasa España actualmente, ¿no?, con un índice de población en desempleo, en paro, de 6 millones de personas aproximadamente. Y lo decimos referente a la expiación. Pero sabemos que el reposo es necesario en el trabajo, en tanto es una necesidad de la vida. Reparar fuerzas es una contrapartida inherente a la propia ley de trabajo, como necesidad gloriosa de la vida, como estábamos diciendo. Pero no lo podemos confundir con la ociosidad, que sería un mal
es tanto la ociosidad restringe el proceso evolutivo del ser, que se priva de poder ser útil a la vida de la que forma parte, y que quizás por ello ahora podemos estar privados obligatoriamente. La restricción establecida por la ley de Moisés, por ejemplo, que encontramos en el Éxodo, viene dada en el sentido del reposo necesario para el restablecimiento de las fuerzas del cuerpo, así como para dejar más libertad a la inteligencia para que se pueda elevar por encima de la materia. Y aquí vemos que el trabajo, más allá de ser una necesidad, es un deber social y espiritual, como hemos destacado anteriormente. Por consiguiente, el trabajo es una ley natural de Dios y el medio impuesto al hombre para que se perfeccione. Pues como hemos mencionado y volvemos a traer a colación el espíritu de Manuel en Pan Nuestro, nos dice que en el fondo de cada mente existen potencias de progreso y sublimación esperando trabajo. Es la necesidad de sublimarnos a través de la actividad y de la utilización de los recursos donados para la consecución del proceso evolutivo que está implícito en nuestra propia creación. Por eso, quien espera una vida sana, sin autodisciplina, sin esfuerzo de superación, en cualquier situación en la que se encuentre, ¿no?, en el medio que le es impuesto, que es el adecuado a su necesidad, por otra parte, está o puede estar lejos de verdaderamente del equilibrio, ¿no? El trabajo nos lleva a ese fin de conquista de las virtudes que nos constituye como hijos de Dios, las cuales tenemos que direccionar por medio de la voluntad, para bien de todos y de todo. No nos debemos de quejar, y esto no lo decimos a nosotros mismos, y mucho menos rebelarnos ante el género de trabajo con que la vida nos ha gratificado. Aunque a veces nos sea difícil aceptarlo, atendamos la necesidad comprendiendo. Amemos la oportunidad que la providencia divina nos ofrece en nuestro proceso evolutivo. Nadie se encuentra en situaciones por las que no tiene necesidad de pasar. Son aquellas que señalan más bien las laceraciones que deben cicatrizar en los pliegues de nuestras almas, y que cuán remedio nos otorga el trabajo, el beneficio de la salud a través de su realización. Por eso, busquemos en el trabajo la oración santificadora de nuestras vidas y convirtamos esa plegaria de nuestras manos que contribuye solidariamente en el bien, incluso sin saberlo, en respuesta a un nivel de vida más elevado en el rincón en que transitoriamente obramos. Nos encontramos en la viña del Cristo. La tierra fue moldeada por sus manos generosas y desde entonces trabajamos para que logremos esa transformación que la experiencia del trabajo nos proporciona para integrarnos en su divino amor. Recordamos la palabra de los obreros del Señor que designa los trabajos humanos y se refiere a las obligaciones que los aprendices hemos recibido del Divino Maestro. No olvidemos que el problema no es el género de tarea que realizamos, y sí la comprensión de la oportunidad que recibimos. En este sentido, las quejas son hijas de la pereza inconsciente. Se deben al atavismo de lo inútil que aún predomina en nuestro pasado ruinoso. Pero Jesús nos trajo la bendición del trabajo, que como hemos dicho es el movimiento incesante de la vida. Para que sepamos honrar nuestro esfuerzo, el Maestro se refirió al Padre que no cesa de servir en su obra eterna de amor y sabiduría, así como nos mostró la suya propia, llena de imperecedera dedicación a la humanidad. Donde quiera que estemos, realizando nuestros trabajos, debemos recordar que estamos en la viña de Cristo. Y trabajemos para el bien general, porque nuestro Señor nos ha concedido a cada uno el material conveniente a nuestras necesidades, que expresa verdaderamente la justicia divina. Cuando nos sintamos cansados, a sabiendas, además que fue ayer cuando comenzamos nuestra humilde labor de cooperadores en el mundo, hagámonos una pregunta. ¿Desde cuándo se esfuerza el Maestro por nosotros? Y ahí
integrándonos en su campo de amor y luz, asumamos la idea de alcanzar las cualidades que deben caracterizar al hombre de bien, que tenemos reflejadas en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo. Este ítem, que es el número 3, que por otra parte puede ser considerado como el mayor tratado de salud integral que tiene el ser humano. Recordémoslo, lo que dice: el verdadero hombre de bien es aquel que cumple la ley de justicia, amor y caridad en su mayor pureza. Este, decimos, refleja el perfil del trabajador espírita y nuestro mayor interés, porque nos basamos en el interés de ser desinteresado, ya que es muy difícil encontrar en nuestro mundo un trabajador con todas las características citadas por el hombre de bien. Reflexionemos en este sentido en lo que significa la oportunidad de trabajar para conquistar paso a paso estas virtudes que nos deben caracterizar a cada uno de nosotros. El punto de partida de esta conquista es el raciocinio claro y distinto que la doctrina espírita promueve y estimula, revelando las leyes cósmicas, como sabemos todos. Su apogeo, su plenitud está en el movimiento emocional, dentro de las adquisiciones que las enseñanzas de Jesús nos prohíben. Por eso nos dice Allan Kardec que el espiritismo bien entendido, pero sobre todo bien sentido, nos facilitará alcanzar la finalidad de nuestra vida, que pasa por nuestra transformación para mejor. Perseveremos en el bien que nos proporciona, en la confianza de que el verdadero espiritista, como igualmente nos refleja, no es otro que el verdadero cristiano. Y en pro de nuestra postuladora doctrina, trabajemos todos juntos para la espiritualización de la vida en la tierra, a fin de que nuestro mundo ascienda en ese concierto de los mundos que expresan la magnificencia de Dios. Así cumpliremos también aquellas palabras del apóstol Pablo, cuando nos exhorta a presentarnos a nuestro Maestro y Señor como obreros que merezcan su aprobación. Y en este sentido, debemos enfocar o direccionar nuestra vida para realmente merecer esta aprobación. Gracias a todos. Hasta aquí la reflexión que traemos. Espero que haya podido ser escuchada nítidamente y no haya habido otro fallo como tenido en la principio. Muchas gracias a todos y mucha paz. Pasamos la palabra entonces a María. Ha estado magnífica la conferencia, la verdad que muy bien preparada, con ese recorrido histórico que nos ha hecho, pasando por cuando Jesús trabajó el sábado y dijo que si mi padre trabaja, yo también trabajo, ¿no? Es magnífico eso. Realmente es una necesidad el trabajo. Yo voy a seguir hablando un poquito mientras vosotros vais poniendo aquí vuestras preguntas, que seguro que alguna surgirá. Espero que no se me pase ninguna. Y es como iba diciendo, que es una necesidad, ¿no? Como muy bien ha dicho Miguel en su trabajo. La verdad es que siempre estamos queriendo estar un poco ociosos, sin a ver si nos toca la lotería, a ver si así de esa manera dejo de trabajar, ¿no? Es nuestro primer pensamiento y estamos equivocados porque eso no se engrandece el trabajo bien entendido y bien realizado, ¿no? Es una maravilla. Pues ya van surgiendo preguntas, espero que sigan apareciendo. Te la leo, Miguel. Una pregunta de Janaina. Empleo no hay para todos, pero trabajo sí, ¿verdad? Sí, efectivamente, esta es el objetivo, ¿no?, que hemos tratado de destacar, ¿no?, que en realidad, a pesar de que el trabajo comienza con ese proceso de sublimación de nuestro mismo ser, ¿no?, que después se transforma en la necesidad, ¿no?, de su existencia desde el punto de vista moral, en realidad siempre
tenemos posibilidad de trabajar desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que en última instancia redunda siempre sobre nuestro propio beneficio, y eso es lo que se obvia. Así que siempre todos podemos trabajar, ¿no? En cualquier momento, incluso estando en esas condiciones expiatorias de desempleo, donde ahora deseamos ardientemente tener un trabajo y no podemos. Y ahí está nuestro cargo familia y no podemos sustentarla y nos angustia de manera, ¿no? Que llega al punto de que mucha gente tiene ideas de suicidio, ¿no? Y nosotros podemos hacer mucho, podemos trabajar mucho, incluso desde esas limitaciones tan severas que nos impone o nos puede imponer la vida, ¿no? Entonces atendamos a esa parte, ¿no? Esa parte que es más de orden eh, espiritual, podemos decir nosotros, moral, que viene en la exigencia de nuestra renovación, y que a través de esa oportunidad de limitación vamos a poder direccionar nuestra mirada hacia aspectos que hasta entonces no hemos considerado suficientes. Y ahí contribuye mucho, ¿no? Quizás nosotros no tenemos trabajo y luego nuestra mujer sí puede tener, y nosotros podemos cambiar el rol y empezar a tener más sensibilidad respecto a las labores de la casa, que nos cuesta tanto a los hombres, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos que, existen esas posibilidades, ¿no? De sublimación y tenemos que atender, mirar, estar atentos. Este es el objetivo. El trabajo siempre está. Desde que fuimos creados, ¿no? Sencillos, ignorantes, fuimos creados con esa finalidad de nuestro propio perfeccionamiento y estaba implícito la necesidad de trabajar para ese desarrollo. Hoy lo entendemos desde aspectos más complejos, desde nuestra condición moral, ¿no? Y ahí va tomando otros lares, ¿no? Pero en realidad viene a ser esto, ¿no? Gracias, pasamos la palabra. Hay otra pregunta de Sonia que dice, si el trabajo es también una expiación y cuando no se encuentra el trabajo para el sustento de la familia también es una expiación. Sonia, el trabajo es una expiación, se puede considerar una expiación en tanto que estamos en esos procesos de aprendizaje, ¿no? Y uno puede ser la propia realización de un trabajo, ¿no? Que nos condiciona de tal manera que nos produce una sobrecarga, ¿no? En este sentido. A pesar de ser una bendición, ¿no? Que nos están dando la oportunidad de nuestro propio enriquecimiento, se convierte en una carga, en este sentido negativo, y por eso podemos asimilarlo a una expiación, ¿no? Pero verdaderamente la expiación pasa por esta situación, por ejemplo, de estar desempleado, ¿no? De no tener posibilidad de sustentar a la propia familia, y que hay que lidiar y enfrentar esa situación tan horrible, ¿no? Y esto no puede ser por más que una expiación. Tampoco pretendemos afirmarlo absolutamente, ¿no? Porque puede haber multitud de situaciones. Nuestra indolencia a veces, nuestra rebeldía y nuestras situaciones de tanta obcecación a veces nos pueden provocar y llevarnos a esas situaciones, ¿no? Es nuestra propia indolencia. Y empezamos a espiarla hoy también. Entonces, pasamos la palabra. La pregunta de Mercedes, siempre podemos realizar alguna tarea aunque no se nos faculte la que deseamos y necesitamos todo. Entre la falta de trabajo remunerativo, ¿entra también en el karma de la persona? Y a ver si podemos entender la pregunta. Siempre podemos realizar alguna tarea, aunque no se nos faculta la que deseamos. Necesitamos todo. Entra la falta de trabajo remunerado, ¿no? Bueno, el karma de la persona. El karma es esta cuestión que viene nosotros desde el ámbito espiritista, ¿verdad? Designamos como la ley de causa y efecto. Y en este sentido,
puede formar parte, ¿no?, de esa necesidad de reestructurar, de reeducarnos en alguna cuestión, ¿no? En este sentido, pues vamos a tener privaciones, limitaciones, vamos a tener consecuencias de muchas acciones pretéritas que vamos a tener que enfrentar. En este sentido, ¿no?, karma se parece que se identifica con esta cuestión, ¿no?, la aplicación de la justicia divina, de la ley de causa y efecto. Desde el punto de vista general, la palabra karma puede ser positiva también, porque no está señalando la necesidad de atender cuestiones que hasta entonces habíamos despreciado, ¿no? Pero nosotros hemos podido contribuir o pretender, ¿no?, superar estas mismas limitaciones o dificultades que teníamos antes con voluntariamente, con situaciones que sean difíciles, ¿no?, que nos pongan en situaciones de compromiso, pero es por propia voluntad de querer adelantar más, ¿no? En este caso es positivo. Nosotros tenemos situaciones que pueden redundar en sufrimiento, pero que son desde la liberación y la valoración del espíritu libre, ¿no?, van a redundar en nuestro propio progreso espiritual, ¿no? Y en este sentido las diseñamos para nuestro crecimiento, ¿no? Entonces es relativo todo, ¿no? Esto de karma puede ser positivo o negativo en ese sentido, ¿no? ¿Está bien? Otra pregunta de Mercedes. Entonces podemos entender que cualquier problemática, sea de la índole que sea, en la que predomina el abuso del superior sobre el trabajador, se presenta como una oportunidad de reeducación y asimismo ese abuso compromete también. Bueno, a nosotros nos gusta eh, sentar de manera absoluta las cosas, ¿no? Pero tiene muchos tintes, ¿no? De que si nosotros estamos en una situación en la que ahora se nos imponen, ¿no?, determinadas exigencias, van a tener que ver con aquella realidad, ¿no?, que nosotros no supimos compensar en su día y que hoy se ofrece la nueva oportunidad para que podamos compensarla y reeducarnos en nuestro propio desarrollo, ¿no? Y ahí vamos a poder contribuir al bien de todos y que en última instancia redundará en nuestro propio bien. En este sentido, siempre es una oportunidad, por eso decíamos que la cuestión no está en la labor en sí, que la más nimia de las labores puede ser la más necesaria. La cuestión está en esa oportunidad que se nos ofrece con esa labor, con ese trabajo, con esa actividad para nuestro propio crecimiento, para nuestra propia autorrealización. ¿Está bien? Estamos en la palabra. Muy bien. Pues no veo yo más preguntas. Janaina dice, el escándalo tiene que pasar, pero hay del hombre por el que venga. Sí, así es. Esperemos que no seamos nosotros. Muy bien. Pues no aparecen más preguntas, Miguel. Recordaros a todos que ya sabéis, los viernes aquí tenemos en esta sala de la Federación las conferencias a las 11, a las 23 horas. Y después el domingo también tenemos clase del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras a las 9:30. Sois todos bienvenidos e invitados, ¿no? Pues no va surgiendo preguntas, con que si os parece bien vamos pasando a la oración de cierre. Si te parece bien, Miguel, la puedes hacer tú. Ha estado muy bien la conferencia, la verdad que felicidades. Sí, pues nada, te paso la palabra. Bien, eso es, Yanaina. Estamos en un mundo aún mutante, ¿no?, del mundo feliz que indicábamos, ¿no?, tiene que ser nuestra aspiración. Y en este sentido aún se tiene que dar, ¿no?, algunos escándalos, aún se producen situaciones que podemos considerar malas, ¿no? Solamente hay que asomarse a ver el panorama que tenemos, ¿no?
pero nosotros tenemos que empezar a trabajar por ese cambio real, ¿no? Y esta era la iniciativa, la acción, ¿no?, que promovíamos al final de nuestra charla y que nos tiene que estimular en nuestro crecimiento. Con esta idea y agradeciendo a Dios nuestro Padre, a nuestro Maestro Jesús y a todos los buenos espíritus que nos auxilian, que nos vienen fortificando en la labor, en la tarea, deseamos con todos nuestros mejores vibraciones que podamos perseverar en la lucha, esforzarnos para poder presentarnos ante ti, Maestro, de esa forma que podamos obtener la aprobación como buenos obreros, como buenos trabajadores, y que nosotros no tengamos nada de que avergonzarnos. Auxílianos, Señor, en nuestro cometido, en nuestras realizaciones. Fortifica a cada uno de nosotros en la fe, fortalece todos nuestros lazos de unión fraternales que nos mueven y nos estimulan al bien, al progreso de todos juntos, partiendo de nuestras familias, de nuestros hogares, en los grupos de amigos, en nuestros propios centros, espíritus, que podamos, esforzándonos, sin mirar en realidad el coste, esforzarnos por la realización del bien de todos, en detrimento de nuestro propio bien, de nuestro propio descanso. Oramos, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos brindas día a día, de continuar luchando, de seguir buscando aquellos recursos que necesitamos activar en nuestras vidas para que podamos salir de estas condiciones a veces de tanto sufrimiento. Se nos refuerza el corazón viendo las situaciones por las que estertora nuestro mundo hoy, por todos sitios calamidades, por todos lados miseria, fruto de nuestra propia ignorancia, de nuestra ignominia. Mandamos desde aquí nuestras mejores vibraciones para que los días de la humanidad puedan utilizarlas en beneficio de nuestro propio planeta, para que se produzca realmente este cambio que tanto ansiamos todos. Buscamos nuestra propia realización, buscamos y ansiamos un mundo de paz, de equilibrio, que nuestros deseos, Maestro, puedan ser hoy estímulo para todas aquellas conciencias que gobiernan desde los distintos países, desde los distintos puntos del mundo, que despierten a la realidad que se les ofrece para que realmente sea su acción provechosa para todos y para todos. Oramos, Señor, pensando en todos aquellos que sufren, que pasan necesidades de orden material o espiritual, por todos aquellos que están con problemáticas de orden moral, espiritual, que sufren el impositivo de algunos hermanos nuestros que desde la ignorancia hostigan y tratan de desviarnos en la causa del bien. Oramos, Señor, sintiendo tu calor en nuestro corazón, para que, juntándonos en este momento, con todos nosotros aquí reunidos, ampliadas estas vibraciones por la espiritualidad que nos secunda, todos nuestros hogares, todos nuestros compañeros de centro, todos nuestros amigos, todos nuestros
familiares, todos aquellos que se vinculan a nuestro pensamiento de una u otra forma, puedan recibir tus vibraciones de amor y de luz. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias. Gracias, Señor. Que podamos permanecer en tu paz y aquello que ahora mismo olvidamos, aquellos que quizás más necesitan nuestro auxilio, puedan tener también la asistencia espiritual que necesitan. Gracias, Señor, por todo, y a Dios, nuestro Padre, por amarnos tanto. Gracias a Dios. Gracias a todos, amigos.